A seguir, Amén. vamos a seguir con Primera de Pedro y nos toca el capítulo 4. El título es Sirviendo a Dios en los últimos días. Habla de las actitudes para el creyente en los últimos días, hermano. Pedro aquí nos va a aconsejar qué debemos hacer en los últimos días. En los últimos días, dicen los cristianos, deberán tener una actitud de compromiso. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Puesto, hermanos, que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armados del mismo pensamiento. El compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el compromiso que tuvo Jesús, hermanos, al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En los últimos días necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones. Jesús nos comunicó la misma idea cuando dijo, cualquiera que vaya en pos de Él debe tomar su propia cruz y seguirlo. Esto está en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar su propia cruz, hermano, significa comprometerse y no mirar atrás. Tenemos que, nos dice Pedro, armados del mismo pensamiento. Muchos de nosotros somos derrotados en nuestras batallas, hermanos, contra el pecado, porque no rehusamos a sacrificar algo en la batalla. Solo queremos la victoria, si se nos es dada fácilmente. Jesús nos llamó a tener una actitud que esté dispuesta a sacrificar lo que sea en la batalla contra el pecado. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando una persona ha sufrido persecución física por amor a Jesucristo, casi siempre cambia profundamente, hermano, su perspectiva con respecto al pecado y su búsqueda por el deseo carnal. Es más probable que él vive el tiempo que resta en la carne, no conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios, que es lo que quiere el Señor que vivamos en los últimos tiempos. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y aún así ha obedecido a Dios, sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto claramente con el pecado. Observa que la frase terminó con el pecado representa el estado espiritual de un sufridor victorioso. Carga una nota de triunfo, efectivamente ha roto una vida dominada por el pecado. No necesariamente, hermanos, que ya no comete ningún acto de pecado, pero que su vida pasada, dominada por el poder del pecado, sea terminado. Eso es lo que Pedro nos está enseñando. Si no hemos sufrido físicamente por seguir a Jesucristo, aún nos podemos conectar por fe con Jesús y quien ha padecido en la carne. Te ruego te recuerdes que no se puede renunciar al pecado, no hay escapatoria de su poder excepto por un contacto y unión permanente con nuestro Señor Jesucristo. Para no vivir el tiempo que resta, Pedro nos dio dos referencias de tiempos que son útiles para tener la actitud correcta en nuestro seguimiento de Jesucristo. Primero, no vivir más en pecado,
y deberíamos de responder a cada tentación e impulso pecaminoso con la respuesta: no vivir más. Segundo, debiéramos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta. Dios nos ha designado algunos días más en la tierra. Deberemos de responderle en cómo vivir este tiempo. En los últimos días los cristianos deberán vivir con actitud de sabiduría. Esa es la actitud que debemos tener en los últimos tiempos, nosotros los cristianos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominación, idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Esto es importante, esta parte, hermano, para que los muertos también se les predicó el Evangelio. ¿Quién le predicó el Evangelio a los muertos? Vamos a ver más adelante. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pedro, hermano, sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Ahora somos llamados a vivir como cristianos. Es una grande, profunda y tonta pérdida de tiempo que los cristianos vivan como el mundo, y simplemente debemos de dejar de ser doble ánimo y comenzar a vivir como cristianos. Simplemente muchos cristianos en sus corazones piensan que no ha bastado ya el tiempo de hacer la voluntad de los impíos. Quieren experimentar más del mundo antes de un compromiso con Dios. Este es un trágico error, hermano, y te lleva a un camino que te aleja de la vida eterna, el libertinaje. Esta es una palabra, comienza a listar los pecados que Pedro entiende que solo marcarían la vida pasada de los cristianos y no su presente. Esta palabra significa vivir sin ninguna resistencia moral, especialmente relacionada a la inmoralidad sexual y violencia. Denota el exceso de todo tipo de maldades, involucrando la falta de autorresistencia. El término demuestra al pecado como una indulgencia excesiva de apetitos hasta el grado de violar el sentido de la decencia pública. Esto, hermano, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Al mundo le parece extraño que nosotros nos vamos con ellos. Cuando el mundo mira a nuestra vida piadosa, les parece muy extraño que no les sigamos con el desenfreno. Si la vida viviera detrás de la carne, antes que cualquier cosa sería un desperdicio. Y los ultrajan, no, dice Pedro, cuando no practicamos en el pecado que nos rodea, condenamos a aquellos que sí practican su pecado y no les gusta. Así que hablan mal de nosotros. No importa, hermano, cómo tus buenas obras son recibidas por el hombre. Si eres como Dios, los encontrarás recibidos con desprecio e ingratitud. Como las ceremonias de religiones paganas eran parte integral de la vida diaria. Toda actividad nacional, cívica ligada o ligados a ella. Los cristianos eran obligados a evadir lo que pareciera a sus compañeros o cooperación total, inicua, e irse más allá de simplemente separarse del culto pagano. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Cuando esta cuenta
requería la magnitud de sus locuras serán fácilmente vistas. Aún así, hermano, parece que vive la vida buena el vivir por las reglas del mundo. Sus vidas serán un desperdicio en la medida de la eternidad. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Pero también dice que por medio de este juicio eterno el Evangelio fue predicado a los muertos justos, saben y viven con conciencia constante de la realidad de la eternidad y son recompensados por este entendimiento para que vivan en el Espíritu según Dios. Pero ya nos dijo que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, predicando un mensaje de juicio. En Primera de Pedro 3:19, hermano. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto fue cuando Cristo resucitó, ¿no es cierto? Y descendió al lugar de Abraham, ¿no es cierto? Y le predicó a los espíritus encarcelados. Aparentemente, durante este mismo tiempo, Jesús también predicó mensajes de salvación a los muertos fieles en el seno de Abraham, en Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Quién anticipó la obra del Mesías para ellos? ¿No es cierto? Esta práctica, prédica a los muertos no fue la oferta de una segunda oportunidad, pero la plenitud de la salvación que aquellos que habían sido fieles a Dios en su primera oportunidad. Al hacer esto, Jesús cumplió la promesa de que Él guiaría a la cautividad cautiva en el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y pregonará, hermano, pregonaría libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles. Qué maravilla. En Lucas 4:18, hermano, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lo mismo que Isaías. También puede ser que Pedro se refería a aquellos hermanos que en la comunidad cristiana que ya habían muerto, tal vez hasta muertos como mártires. Si este es el caso, Pedro usó sus ejemplos heroicos como una manera de animar a sus lectores, afligidos a ser fieles también. En los últimos días los cristianos deberán vivir con una actitud de oración seria, mas el fin de todas estas cosas se acerca, ser pues sobrio y velar en oración, en lo que Pedro nos aconseja. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pero nosotros, si en verdad creemos que estamos viviendo en los últimos días, hermanos, lo más apropiado es que nos entreguemos a la oración y seamos sobrios y velemos en oración. La afirmación de que el fin de la era ciertamente está cerca y que esto sucederá en cualquier tiempo representa la vista de la iglesia primitiva. Muchos de los cristianos piensan que Jesús regresará pronto basado en tablas proféticas y eventos políticos. Fallan, hermano, al no aplicar esa creencia de la manera apropiada. Falla al no aplicarse en la oración con diligencia. Seamos pues sobrios en oración.
Debemos dedicarnos a ser sobrios en oración, al ver que el peso de la eternidad corre hacia nosotros, hermanos. No debemos de atrevernos a tomar la necesidad de la oración ligeramente. Debemos, pues, velar en oración. Nosotros debemos de velar en oración, primeramente teniendo nuestros corazones y mente vigilando y listas para el regreso de Jesucristo, hermano. Pero esto significa velar por nosotros y velando por el mundo, midiendo nuestra preparación para la venida de Jesús. ¿Cuán preparados estamos, hermano, para la venida de Jesús? En los últimos días, los cristianos deberán vivir con una actitud de amor. Y antes de tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios, da para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ante todo, tengamos entre nosotros ferviente amor, hermano. Si estos son los últimos días, si estos son los últimos días, qué tan importante es amar a aquellos con los que vas a pasar el resto de la eternidad, hermano. En base a la eternidad debemos de tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor sí cubrirá multitud de pecados, tanto los pecados de las personas que está amando como los pecados de las personas que está siendo amadas. Cuando el amor abunda en la comunión de los cristianos, muchas ofensas pequeñas e incluso las grandes se pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista con sospecha. Cada acción está sujeta a un malentendido y hay conflicto para el deleite perverso de Satanás, hermano. Nos dice que nos hospedemos los unos a los otros, sin murmuración. El amor se demostrará a sí mismo en la hospitalidad. Los cristianos deberían de abrir sus hogares a menudo para otros sin murmuración. Sin murmuración es un conocimiento franco que la práctica de la hospitalidad puede llegar a ser costoso, gravoso o irritante. El término griego denota un murmullo o hablar en voz baja como señalar el desagrado. Representa un espíritu que es opuesto a la alegría. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros. El amor se ha demostrado por sí mismo al dar a la familia de la iglesia lo que Dios nos ha dado a nosotros como dones, hermano. Al hacer eso somos buenos administradores de las muchas facetas, multiformes facetas de la gracia de Dios que nos han sido dadas, hermano. En 1 Corintios 15:10, el Señor nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia multiforme, la gracia de multicolor. Cuando un rayo de luz irrumpe en un aerosol de muchos matices, así cada uno de nosotros recibimos la gracia de Dios de los diferentes ángulos y parpadea de regreso a un nuevo color fresco. Si alguno ministra
Ministre conforme al poder de Dios. Cuando cada parte es importante, cada quien tiene el trabajo que hacer. Un hombre estaba construyendo el motor de su cortadora de césped, hermano. Cuando terminó tenía una pequeña pieza que le sobró y no podía recordar dónde iba. Él encendió el motor, funcionaba muy bien, así que supuso que la pieza era inútil, hasta que intentó tener la cortadora de césped y no poder detenerla. Aún la pieza más pequeña, hermano, que no parece tener importancia del cuerpo de Cristo, es importante. A servirnos los unos a los otros con el poder de Dios, provee el poder de Dios, y Dios da para que Él pertenezca la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, entendiendo los tiempos de prueba. Soportar la prueba en actitud correcta, hermano. Amados, no os sorprendáis del fuego que prueba que os ha sobrevenido, que alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Fuego de prueba que os ha sobrevenido. En vez de pensar en la prueba, aún en las pruebas de fuego, y sorprendernos, hermanos, de esas ocurrencias, veámoslas como manera de participantes de los padecimientos de Cristo. Y si como participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria y gozo, hermano. Pedro le dijo una vez a Jesús que evadiera el sufrimiento en la cruz, en Marcos 8, 32 y 33. Esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenir. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos respondió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le parecía extraño al apóstol Pedro que su maestro pensara que sufrir ahora le pareciera extraño que él se hubiera imaginado algo diferente. Participante de los padecimientos de Cristo. Solo bondamente podemos ser participantes de los sufrimientos de Cristo porque Él fue participante de nuestra humanidad y sufrimiento, hermano. Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes. Es bueno compartir lo que sea con Jesús, aún nuestros sufrimientos. Si no, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Nuestra tendencia es aferrarnos a la gloria y a la alegría, y evadir el compartir algunos sufrimientos de Jesús. No. O morbosamente nos fijamos en el sufrimiento y nos olvidamos que es necesario seguir a la gloria y la alegría. Nunca debemos negar el lugar del sufrimiento en la construcción de la santidad en la vida cristiana. A pesar de que hay mucho dolor innecesario, por lo cual pasamos falta de conocimiento o fe, también hay sufrimiento necesario. Si el sufrimiento fue una herramienta adecuada para enseñarle a Jesús, en Hebreos 5:8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces vemos que es una herramienta adecuada para enseñarnos a nosotros y a los siervos, por cuanto implica una medida. Aquellos que han sufrido más en Jesús se regocijarán más en su venida de gloria. La diferencia entre sufrir como cristiano y sufrir como un malhechor, hermano. Y soy vituperiado por el nombre de Cristo, soy vituperiado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que
ninguno de vosotros, hermanos, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por estremecerse en lo ajeno, entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifique a Dios por ello. Si somos vituperiados por el nombre de Cristo, hermano, el sufrir por el nombre de Cristo es una bendición, porque demuestra que en verdad estamos sirviendo y que sufrimos porque estamos identificados con Él. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sabemos que el mundo blasfema sobre Jesús, pero Él siempre debe ser glorificado entre los cristianos. Así que ninguno de vosotros, hermanos, padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Sufrir como un malhechor es merecido y trae vergüenza al nombre de Jesús. Pedro reconoce que no todo sufrimiento se sufre en el nombre de Jesús. Entendemos que cuando Pedro escribe acerca del sufrimiento que puede venir sobre el homicida, el ladrón y el malhechor, sin embargo no nos debe sorprender que también incluye a meterse en lo ajeno. Tales personas sí sufren aflicción y dolor, pero no por el nombre de Jesús. Si no es por el nombre de Jesús, es un sufrimiento vano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, hermano. El sufrir como cristiano no es algo de gozarse, aunque el mundo desprecia al cristiano en sufrimiento. Nosotros debemos glorificarnos a Dios por ello. Nos glorificamos a Dios por el sufrimiento, pero sí glorificamos a Él en el sufrimiento y la glorificamos por medio de lo que Él hará en nosotros, a través de nosotros con el sufrimiento. El nombre cristiano, construido del nombre Cristo, con el sufijo anos y anos, una formación latín y anus, denota un seguidor partidista. Cristiano categoriza a los seguidores de Cristo como miembros del partido de Cristo, no Cristos pequeños como dicen algunas explicaciones populares. Los cristianos al principio eran conocidos como discípulos, creyentes, los discípulos del Señor o los del camino. Antes de ser conocidos como cristianos eran los del camino. ¿Ya? En Hechos 11, capítulo 11, versículo 26 nos dice: y se congregaron allí todos un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, hermano. Este es el primero de los lugares en el Nuevo Testamento donde los seguidores de Jesús son llamados cristianos. Hechos 11:26 nos habla sobre los discípulos cuando se les llamó cristianos en Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Hechos 26:28 nos dice: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿por qué me persuaden a ser cristiano? Agripa le dijo: ¿por qué me persuades a ser cristiano? Esto demuestra que entre Hechos 11:26, 26, 28, cristianos se habían convertido en un nombre popular para los seguidores de Jesús. En primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifíquese a Dios por ello. La idea es que si algunos sufrieran porque eran identificados como cristianos, esto demuestra que el nombre ya se usaba ampliamente, tanto que uno podía ser perseguido simplemente por ser contado como cristiano. Encomienda tu alma a Dios en medio del sufrimiento, hermana, porque el tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, hermano?
Y si el justo dificulta, se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, mi hermano, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, porque en tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, en el contexto del sufrimiento, Pedro nos dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Dios usa el sufrimiento como juicio en un sentido positivo y purificante para los cristianos de la casa de Dios. Ahora, es correcto, el juicio comienza en la casa de Dios. Hay equidad en ello, ya que los cristianos, hermanos, profesan ser mejores que otros. Así que así debe ser. Dice que son regenerados, así que deben ser regenerados. Dice que son un pueblo santo separado para Cristo, así que debemos ser un pueblo santo separado de los pecadores, como lo fue Cristo. Ahora es nuestro tiempo del fuego de prueba. Primera de Pedro 4:12 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevendrá, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los impíos tendrán su fuego después. El fuego que soportamos ahorita nos purifica. El fuego que soportarán los impíos será un castigo. No obstante, debemos recordar que nunca hay un castigo de Dios en nuestro sufrimiento, solo purificación, porque para el cristiano la cuestión del castigo fue pagado por completo en la cruz, donde Jesús, su hermano, soportó todo el castigo que el cristiano pudiera enfrentar de parte de Dios. El mismo fuego que consume la paja purifica el oro. El fuego es el mismo, pero su propósito en aplicación es diferente y su efecto es diferente en la paja y en el oro. Aun si los cristianos a veces sufren lo mismo de lo que sufren los impíos, hermanos, pero el propósito de Dios es diferente y el efecto que produce en el cristiano es diferente al que produce, ¿no es cierto?, en los que no son cristianos. Si el primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, hermano? ¿Cuál será el fin? La aplicación sobria de Pedro es clara. Si esto es lo que los hijos de Dios experimentan, ¿qué pasará con aquellos que han hecho por sí mismos enemigos de Él? ¿Cómo pueden tener la esperanza de estar ante el juicio y la ira de Dios? Los cristianos pueden regocijarse en los sufrimientos que están enfrentando en esta vida y será lo peor que podría enfrentar jamás por la eternidad. Hemos visto lo peor. Aquellos que rechazan a Jesucristo han visto lo mejor de la vida en su existencia externa. No la verán jamás. Lo están viendo ahora. Si el justo con dificultad se salva, hermano, como esto es verdad, que la salvación del justo nos viene sin dificultad, entonces debemos detenernos y pensar si nosotros mismos o alguien más parece tener una salvación fácil. No es que nuestra salvación sea fácil, en el sentido de ganarla, de encontrar una manera de merecerla. Todo es un regalo gratis de Jesucristo. Nada merecemos nosotros, nada hemos ganado nosotros. No obstante, nuestra salvación, hermano, es difícil en el sentido de que los reclamos de del discípulo nos retan y nos demandan que nos deshagamos de nuestros ídolos y pecados. Discipulado verdadero, que si genuinamente sigue a Jesucristo, es frecuentemente difícil. Así que entendemos por qué Pedro citó el pasaje de Proverbios: el justo que con dificultad se salva. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Pedro nuevamente, hermano, y busca una distinción entre los que padecen según la voluntad de Dios
y de los que sufren de lo contrario. No todo el sufrimiento es la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador. La palabra encomendar es una palabra técnica, es dejar en el depósito de un dinero a un enemigo al cual confía, a un amigo al cual confía. Dicha confianza se consideró como una de las cosas más sagradas de la vida, y el amigo estaba obligado con todo el honor a regresar el dinero intacto. Es la misma palabra que usó Jesucristo cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23:46, hermano. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que cuando los cristianos encomiendan su alma al fiel Creador, dejamos en sus manos, hermano, seguros. Dios es un fiel Creador y no podemos dar a Dios como un barro moldeable en sus manos. Nos entregamos a Él como un barro moldeable. Él es un fiel Creador. Mucha de la agonía por la cual pasamos en estos tiempos de prueba tiene que ver con nuestra ignorancia de la fidelidad de Dios, hermano, o de su lugar como Creador. Él es nuestro Creador soberano, con el derecho de hacer con nosotros lo que Él le plazca. Aún así, Él es fiel y solo hará lo que es mejor para nosotros, hermano. Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros, hermano. Lo ha hecho desde un principio. Un padre que entrega a su hijo para que muera por los pecadores. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama Cristo? Dios nos ama porque ha entregado todo, lo ha puesto bajo bajo Cristo. Todo lo reunió en Cristo. Nosotros tenemos que dirigirnos a Cristo. Cristo es el enlace con el Padre, hermano. Que Dios los bendiga, hermano. Amén. Amén. Un comentario.